Muy buenos días, queridos jóvenes. Les saludo a cada uno de ustedes este día domingo 5 de julio. Les saludo en el nombre del Señor. Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, continuando como ha sido este tiempo con todos los profesores, con todos los hermanos que están sirviendo en la obra de Dios. Vamos a continuar estudiando un poco más sobre la vida del rey Salomón. Y bueno, voy a contarle un poquitito más de eso, pero esta mañana quiero saludarte, que espero que te encuentres muy bien, espero que este tiempo difícil, este tiempo de pandemia, puedas estar leyendo tu Biblia, puedas estar preparándote para la obra del Señor, estas clases puedan ser de mucho ánimo para ustedes y bueno, continuar orando por cada una de las familias en este tiempo, orando por cada uno de ustedes también. Espero que el Señor les utilice y espero que esta mañana la clase también pueda ser de mucha bendición para sus vidas. Así que te invito, querido joven, esta mañana a que puedas inclinar tu rostro. Vamos a orar al Señor, vamos a pedirle sabiduría en esta mañana y vamos a orar para que este tiempo, este devocional, este material que hemos preparado esta mañana pueda ser de bendición para nuestras vidas. Así que te invito a orar, querido joven. Amado Dios, bendito Padre Celestial, Señor, oramos esta mañana, Señor, para agradecerle por un nuevo día más de vida, para agradecerle por toda la bendición que usted ha dado a nuestras vidas, Señor, por el cuidado que usted ha tenido de nosotros, por el cuidado que ha tenido de cada uno de los jóvenes que está escuchando este devocional, Señor, por la vida de cada familia en que está este joven, Señor, por cada uno de los hermanos de la iglesia, por todo aquel que está sirviendo para la obra del Señor. Oramos, Señor, y agradecemos lo que usted ha hecho en nuestras vidas. Gracias por cuidarnos en este tiempo tan difícil, en este tiempo de pandemia en que el mundo se ha visto afectado, Señor, pero tenemos plena confianza en usted, de que usted va a tener cuidado de nosotros, Señor. Y sea cual sea el resultado en estos tiempos, Señor, oramos porque el plan perfecto suyo, Señor, en el cual estamos, podamos ser utilizados, Señor, y podamos ser bendecidos, Señor, a través de su palabra, Señor. Gracias, Dios Padre, por todo lo que usted hace en nosotros, en nuestras vidas, Señor, y gracias por el cuidado que tiene de nosotros, Señor. Agradecemos por este tiempo, Señor. Oramos porque su palabra toque nuestro corazón y podamos salir edificados en este tiempo, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor. Amén. Muy bien, querido joven. Entonces vamos a continuar esta mañana estudiando un poco y leyendo más de la vida de Salomón, del rey, del descendiente de David. Un poco más en el libro Primera de Reyes. Tengo entendido que la clase anterior estuvieron leyendo un poco sobre el capítulo 3 de Primera de Reyes, donde habla de Salomón, de cómo él pidió sabiduría a Dios, siendo que podría haber pedido cualquier otra cosa, la petición, o sea, el deseo que le dio Dios, que le dijo, pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Entonces, David, un hombre que fue escogido por Dios y tuvo hijo Salomón. Y Salomón pudo haber escogido otra cosa, pudo haber llenado su casa de riqueza, pudo haber pedido lo que se te venga a la mente. Imagina si Dios llega a ti y te dice, pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Entonces, Salomón amaba mucho a Dios. Y eso es un fiel reflejo de lo que David, su padre, hizo con él. Cómo transmitió el amor de Dios
hacia sus hijos, cómo le enseñó que debían amar a Dios. Entonces, un hombre que en su corazón, en un comienzo, digo en un comienzo porque más adelante vamos a ver un poco el desarrollo de la historia, pero en un comienzo Salomón no tenía desviado su corazón, él estaba plenamente enfocado en agradar al Señor, y es así como pidió sabiduría a Dios. Dios le dijo, pídeme lo que quieras, pero su corazón estaba de tal manera en la comunión con Dios que le dijo, dame sabiduría. Y esto fue lo que agradó a Dios. Y es así como se engrandeció el reino de Israel a través de Salomón. Y inclusive lo podemos ver en todo el desarrollo, en los pasajes más adelante, cómo Salomón obtuvo tanta riqueza, cómo Salomón obtuvo tanta sabiduría. Si leemos los pasajes desde el capítulo 13 en adelante hasta el capítulo 10 aproximadamente, podemos ver la riqueza de Salomón. Podemos ver cuánto oro tenía el pueblo de Israel. Podemos ver que era un rey que tenía miles de carros, miles de jinetes, todo lo que edificaba lo cubría con oro, tanto el altar que hizo, el templo que hizo para el arca del pacto, así mismo como hizo con su casa. Entonces fue un hombre que tenía mucha bendición. Y por sobre todo, lo que más lo destacaba Salomón era la sabiduría que tenía y que había sido proveída por Dios. Entonces, querido joven, esta mañana nosotros vamos a estudiar el pasaje bíblico que se encuentra en Primera de Reyes 11, que engloba el capítulo completo, pero vamos a leer los pasajes más importantes de este capítulo, que va a mostrar un poco todo el avance que tuvo Salomón, pero va a llegar el punto en que lamentablemente el pecado se va a enseñorear de Salomón y va a producir la decadencia, el quiebre y lamentablemente la caída del reino de Israel, la división del reino de Israel. Entonces quiero invitarte, querido joven, que esta mañana me acompañes a Primera de Reyes, capítulo 11, y vamos a comenzar la lectura bíblica ahí. Si estamos ahí, querido joven, el capítulo 11 tiene por título Apostasía y dificultades de Salomón, y que es un poco lo que vamos a desarrollar esta mañana. Entonces, capítulo 11, Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1, vamos a comenzar la lectura. Y dice así: Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como a David su padre. Más adelante, versículo 7 dice: Entonces edificó Salomón
un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Versículo 9. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces, anteriormente hablando. Y le había mandado acerca de esto que no siguiera dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Entonces, querido joven, si leemos los pasajes anteriores, los capítulos anteriores de Primera de Reyes, podemos ver la sucesión de Salomón a David, su padre, y cómo él tomó el reino, cómo él se hizo del reino de Israel. A pesar de que anteriormente tuvo enemigos, como su hermano Adonías, que quiso proclamarse rey, pero Dios encaminó a que Salomón fuera el sucesor del rey David. Ahora, como leíamos en el capítulo 3 y como tuvieron en la clase anterior, Salomón amó a Jehová. Amó a Jehová. Y dentro de ese amor, cuando él pudo pedir lo que fuera, cuando Dios se lo ofreció, él solo pidió sabiduría para poder llevar bien el reino de Israel. Y esto fue lo que agradó a Dios. Esto fue lo que agradó al Señor, que hubiera el rey que estaba gobernando a su pueblo, a quien Dios había elegido, estaba pidiendo sabiduría para poder gobernarlo en buena manera. Entonces, ¿qué es lo mejor que podemos hacer nosotros ante eso? Lo que podemos aprender ante esto es que Dios se agrada cuando nuestro corazón está enfocado en Él. Ahora, se contrarresta con lo que acabamos de leer. En el capítulo 11, el rey Salomón dice que amó, además de la hija Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Ahora, tú te podrías preguntar, ¿cómo es que Salomón amó a tantas mujeres? Y si nos vamos un poco más atrás en la Biblia, donde está la ley de Dios, donde Moisés recibió la ley de parte de Dios y la transmitió al pueblo de Israel, en el capítulo 17 de Deuteronomios, podemos leer un poco lo que Dios le había dicho a Moisés que le entregara al pueblo de Israel. Y en el capítulo 17, versículo 14 en adelante, podemos ver las instrucciones acerca de un rey, que son las instrucciones que Dios le dio a Moisés y que Moisés le estaba transmitiendo al pueblo de Israel. Y si leemos en el versículo 14, dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. ¿Qué quiere decir esto? Que no podía cualquiera gobernar el reino de Israel, sino que solamente aquel que fuera llamado por Dios. Y dice: de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. ¿Qué quiere decir? Que tenía que pertenecer al reino de Israel. Y no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. O sea,
tenía que ser netamente alguien salido del reino de Israel. No podía ser cualquiera. ¿Por qué? Porque si venía alguien de cualquiera, alguien del mundo, podría traer los deseos del mundo u otras prácticas banales y así afectar al pueblo de Israel. El versículo 16 dice: pero él no aumentará para sí caballos, hablando del que va a gobernar del pueblo de Israel, del rey. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Y si analizamos este versículo, que es un poco las instrucciones para quién gobernar el pueblo de Israel, y lo comparamos con Salomón, y podemos analizar un poco la grandeza de Salomón, se contrarrestaba con el mandato de Dios, lo que estaba haciendo Salomón, de a poco, aumentando las riquezas, aumentando los carruajes, aumentando los caballos en su gobierno. Al parecer, el corazón de Salomón se estaba desviando un poco hacia los deseos, hacia la grandeza propia. Mira el 17, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Versículo 17, ni tomará para sí muchas mujeres. Querido joven, si leemos el capítulo 11, en el primer versículo dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres. O sea, podríamos decir, Salomón ya no estaba obedeciendo a Dios. Salomón estaba transgrediendo la ley de Dios, el mandato de Dios. Entonces, ¿cómo podemos esto aplicarlo a nuestras vidas? Si seguimos leyendo más adelante, podemos ver que al tener muchas mujeres, Salomón, su corazón se estaba desviando de lo que Dios realmente le había mandado a hacer. Como su padre David le dijo que guardara los estatutos y los mandamientos del Señor, y como el Señor 2 veces anteriormente en sueños le advirtió que si él se desviaba de sus mandamientos y de sus estatutos, Dios no iba a seguir bendiciendo al pueblo de Israel a través de él. Entonces, en el versículo 4, cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres se inclinaron sus corazones tras dioses ajenos. Cuando él obtuvo muchas mujeres fue básicamente porque él estaba haciendo lazos políticos con los otros reinos. Como estaban viendo que la sabiduría de Salomón era tan grande, era tan maravillosa, por supuesto que era maravillosa porque había sido dada por Dios. Imagínense, queridos jóvenes, si nosotros pudiéramos comprender lo que Dios quiere realmente para nuestras vidas. Si nosotros pudiéramos entender el verdadero sentir, el corazón de Dios, podríamos saber cuál es la voluntad que quiere Dios para nuestras vidas. Entonces, joven, ¿cómo podemos llegar a eso? ¿Cómo podemos llegar a entender la voluntad de Dios? Primero que todo, el principio que podemos sacar de acá es guardando los estatutos y los mandamientos de Dios. Ahora, ¿cómo podemos saber cuáles son los estatutos y los mandamientos de Dios? Muy simple, querido joven, leyendo la palabra de Dios. Si nosotros leemos la palabra de Dios, si nosotros nos interiorizamos de la palabra de Dios, si nosotros nos enfocamos en estudiar y en leer la palabra de Dios, vamos a poder entender dónde está el corazón de Dios. Vamos a poder entender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Vamos a poder entender para qué estamos en este mundo. Y si seguimos acá en el estudio, podemos ver que Salomón estaba desviando su corazón. ¿Por qué? Porque al llegarse, al juntarse con mujeres
de las tribus de las cuales Dios dijo, no te llegaréis a ella, estaba introduciendo al pueblo de Israel prácticas y adoración a otros dioses que no eran el Dios de Israel. Ahora, al inclinar su corazón a otros dioses, quiere decir que ya Dios no estaba ocupando el primer lugar de sus vidas. Entonces mi pregunta, querido joven, ¿Dios está ocupando el primer lugar en tu vida? ¿Cuáles son tus dioses? ¿Cuáles son tus ídolos? Por ejemplo, y me voy a poner yo como ejemplo, anteriormente, cuando yo no conocía al Señor, mi ídolo siempre fue el fútbol. Yo inclusive antes dejaba de asistir a la iglesia por el fútbol. En primer lugar, por sobre todo, inclusive por sobre mi esposa, por sobre mi familia, por sobre mis familiares estaba el fútbol. Entonces, ¿cuál es tu Dios? El deporte, los estudios, inclusive hasta a veces nuestros familiares pueden ser nuestros dioses. Inclusive los deseos pecaminosos, querido joven, la pornografía en la juventud. A veces la juventud está tomando el camino incorrecto y se está alejando de Dios y está dejando de poner a Dios en el primer lugar. Estamos colocando todo en primer lugar antes que a Dios, cuando tiene que ser todo al revés, querido joven. Nosotros tenemos que poner en primer lugar a Dios. Cuando yo entendí que en primer lugar estaba Dios, mi mundo realmente cambió. Pude entender y empecé a comprender cuál es la voluntad de Dios para mi vida y la vida de mi familia. Y te voy a ilustrar un ejemplo, querido joven. Por ejemplo, si tú supongamos que todas las cosas del mundo valen 0 y Dios vale 1. Te voy a ilustrar un ejemplo muy simple. Si tú pones primero al deporte, si pones primero tus estudios, el deporte, los estudios, tus familiares y todo lo que no tenga que ver con Dios, lo pones antes que Dios y pones a Dios en primer lugar, entonces, ¿cuánto vale el deporte? 0. ¿Cuánto valen los estudios? 0. ¿Cuánto valen las malas juntas? 0. ¿Cuánto vale las tentaciones, los pecaminosos? 0. ¿Cuánto vale todo lo que no te lleva a Dios? 0. Y si pones en el último lugar a Dios, 1, si tú sumas el número, ¿qué número se forma? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Pero invirtamos el lugar de Dios. Saquemos a Dios del último lugar y pongámoslo en el primer lugar. Si ponemos a Dios, ¿en qué se transforma el número? De 0001 lo podemos transformar en 1.000.000, en 10 millones, en 100 millones, en 1.000 millones. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a estar, lo que realmente tiene valor siempre va a estar en primer lugar. Entonces, querido joven, ¿estás dejando a Dios para el último lugar? ¿O estás poniendo a Dios en primer lugar de tu vida? Quiero animarte esta mañana, querido joven, a que podamos entender que si desviamos nuestro corazón de los estatutos y de los mandamientos de Dios y nos enfocamos en las cosas que no nos llevan a Dios, podemos ser como el rey Salomón, que después de un tiempo de amar a Dios, se empezó a enfocar en cosas banales y así fue como llevó a la decadencia del pueblo de Israel. Querido joven, quiero animarte esta mañana a que puedas buscar la voluntad de Dios a través de su palabra. Quiero que entiendas que Dios siempre tiene que obtener el primer lugar en nuestras vidas.
Espero que esta mañana haya sido de bendición y espero que tú y tu familia se encuentren muy bien. Quiero invitarte a orar para que despidamos en oración este estudio que tuvimos esta mañana. Te invito a orar. Padre amado, gracias le damos por este tiempo, Señor. Gracias por la bendición de poder haber obtenido, Señor, su palabra, poder aplicarla a nuestras vidas, poder entenderla, Señor, que sea nuestra dirección. Gracias por la palabra que nos has dejado, Señor, y así podemos entender cuál es la voluntad que usted quiere para nuestras vidas. Oro esta mañana, Señor, por cada joven, por cada jovencita que ha escuchado la palabra, Señor, y, y espero que hayan podido salir edificados de este tiempo, Señor. Gracias, Dios Padre, por lo que usted hace en nuestra vida, por cómo nos cuida y nos protege, Señor, en estos tiempos difíciles, Señor. Le pido bendición para cada uno de los jóvenes y sus familiares, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, querido joven, espero que esta mañana haya sido de mucha bendición y quiero invitarte a seguir en el estudio. Y también quiero decirte que si tienes dudas, si tú quieres avanzar, si quieres estudiar algo en especial o si has leído algún pasaje que te ha causado alguna duda, por favor, escríbele al pastor, escríbeme a mí, escríbele a los hermanos que están a cargo del ministerio, Elías, a Sebastián, a los hermanos que te podemos ayudar. Yo, en lo personal, estaría encantado de ayudarte. Así que, joven, te animo a que puedas continuar avanzando para llevar más lejos la obra de Dios. Un abrazo y que Dios te bendiga.